We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time. Histórico que trataremos el día de hoy es sobre la difusión de la ideología nazi hacia el pueblo alemán. El líder de los nazis, Adolf Hitler, estaba convencido de que había encontrado la clave para comprender un mundo extraordinariamente complejo. Aseguraba que las características, actitudes, habilidades y comportamientos de una persona estaban determinados por su pregunta constitución racial. El curso dado por Adolfo Hitler como canciller de Alemania fue dado el día viernes 10 de febrero de 1933 en el Sport Palace de Berlín, 11 días después de haber cogido el cargo como canciller. En este histórico evento de masas, Hitler señaló el por qué había creado un movimiento nacional socialista, al igual que señaló en gran medida las ruinas que había traído consigo la revolución marxista. En este histórico evento fueron testigos aproximadamente 20 millones de personas, entre los cuales traían pancartas consigo diciendo "líbranos del marxismo". Tanto mujeres, niños, estudiantes y obreros sentían así una gran emoción febril y ardiente. Ahora nosotros escuchemos cómo Adolfo Hitler infundía sus ideas hacia la población alemana, al igual como él quería que sean una sola fuerza, una sola ideología, para que las discrepancias no interfirieran en sus objetivos. Compatriotas, mujeres y hombres de Alemania, el 30 de enero de este año se formó un nuevo gobierno de concentración nacional. Yo, y por consiguiente, el Movimiento Nacional Socialista, nos introdujimos en él. Antes nos encontrábamos desgarrados como nación, ahora nos encontramos divididos como pueblo. Pero una vez nosotros derribamos las barreras nacionales y también construimos un nuevo Reich político nacionalmente. Ahora debemos derribar las fronteras sociales, trabajo y una postura, para así poder nosotros llevar a Alemania hacia una Alemania uniforme. Pues déjenme decirles que la emoción y el lenguaje influyen en gran medida en la difusión de una ideología, trayendo consigo el dominio total, tanto político, social y psicológico, sobre una población, como es el caso de Hitler. El poder del convencimiento de su lenguaje fue tan poderoso que cada vez que daba sus discursos convencía a su pueblo en su totalidad, a pesar de que todo lo que decía no estaba en razón, convirtiendo así a la Alemania nazi como la única raza perfecta y única del mundo. Ahora vamos a retomar nuevamente con el tema. Pues bien, el lenguaje es uno de los métodos más importantes para comunicar sucesos, para convencer a las personas sin reproche alguno. Es decir, la palabra tiene poder. Asegúrense de eso. Esta forma de conocimiento le permite a Hitler tener a su pueblo sumiso, y que cada vez que esto ordenaba a que su nación se uniera a la guerra, eso lo hacían sin reproche alguno, e incluso lo hacían con orgullo total. Pues bien, se ganó gran parte de su éxito como orador, diciendo a su pueblo lo que quería oír. Utilizó un lenguaje muy sencillo y directo, que la gente común entendía, con frases cortas, potentes, emotivas y llenas de consignas. Para captar la atención de su público, iniciaba su discurso hablando en voz baja, pero poco a poco iba alzando su voz con profundidad. Levantaba la voz a un tono más grande para que la gente se contagiara de sus discursos. Al final de todo, acompañado también por cuidadosamente ensayos y gestos dramáticos. Incluso al final daba un grito de poderío para que la gente aclamara a cada una de sus palabras. Todo lo que decía era absoluto, irrevocable y verosímil, sin un atisbo de duda. Parecía, como cuentan muchos que escucharon sus primeros discursos, hablar directamente desde lo más hondo, expresando sus más profundos miedos y deseos. Cada vez más aumentaba la confianza en sí mismo, una creencia en el triunfo final de su lucha, hasta que, con un sentimiento de que todo era fruto del destino y que este era el único camino hacia el éxito de la Alemania nazi. La emoción se define como los procesos naturales, causa y efecto,
fisiológicos. La emoción puede considerarse en varios aspectos, más aún en lo personal. Primeramente, una forma de conocimiento poco fiable, aquí en el caso Hitler estableció un régimen totalitario y su ideología nazi. Es pertinente decir que él en cierto punto actuaba de una manera personal y sentimental, no controlaba lo que era la inteligencia emocional. Por ejemplo, él al querer establecer su poder político, la raza aria, sacrificaba varias vidas, entre ellos los judíos. Es decir, no tenía un control emocional. Por otro lado, permite entender cómo esto influyó en Hitler al momento de imponer a su población dicho régimen, dando lugar a una mejor comprensión de su creencia, de su ideología, no solo de esta Alemania, sino que también en todo el mundo. Por otro lado, la emoción juega un papel muy importante a la hora de transmitir un discurso ante una nación. Es decir, que la ilusión y la misión de un hombre es removida en sus sentimientos y lo que expresa con sus emociones a través de los discursos. Una afirmación concreta es que Hitler causaba que las emociones se transmitieran a todos los pueblos alemanes e incluso a otras naciones, provocando que las personas sintieran ese amor absoluto por la ideología nazi y lo demostrara a través de sus acciones. Es decir, hacía caso sumiso a sus peticiones sin ningún reproche. Pero ahora póngase a pensar, ¿qué tan confiables son nuestro lenguaje y nuestras emociones al momento de impartir nuestras ideologías? Muchas personas no pueden controlar sus emociones, son muy impulsivas y Hitler es un claro ejemplo de eso. ¿Pero por qué? Esto se basa en la euforia de concentrar su ideología en todo el mundo. La monotonía de sus discursos que realizaba y junto con las continuas revelaciones enemigas, quienes publicaban noticias donde se comunicaba el fracaso continuo alemán, además de las grandes bajas humanas que se daban en esta nación. ¿Qué provocó esto? Provocó que el pueblo alemán comenzara a dudar de los argumentos de Hitler y empezara a tenerle miedo y también a buscar el derrocamiento del mismo. En síntesis, tanto la emoción como el lenguaje le jugaron un papel desfavorable en la expansión de dicha ideología. ¿Por qué? Él no sabía controlar sus emociones, provocando que tomara discusiones con su propio juicio y a la vez la autodestrucción del mismo poder. Las continuas mentiras que decía Hitler en sus discursos, las continuas frases y la falta de argumentos provocó que Hitler no tuviera tanto poder de convencimiento. Y es así que el nazismo iba perdiendo poder, prestigio y estas continuas decepciones que causaba en el pueblo alemán se incrementaron y posteriormente se suicidaron. Pero sus emociones, tanto el lenguaje que él utilizaba, las palabras precisas y adecuadas, a pesar de ser muy monótono, las mentiras que pronunciaba durante sus discursos fueron muy importantes. ¿Por qué? Esto se basa a que esto le permitió tener al pueblo alemán bajo su poder varios años, y hay que considerar eso. Durante la guerra se convirtió en una de las potencias más poderosas, llevando a la Alemania a la cima del mundo. Incluso las mayores potencias tenían miedo de la misma. En todos estos aspectos, esto produjo que él ganara la mayoría de las guerras. También que se ha considerado como una de las personas más importantes y más pronunciadas actualmente en el mundo. Incluso logró convertir en una nación sólida y fuerte. ¿Y por qué? Por el lenguaje que él utilizaba, las palabras de aliento que daban a su nación y al igual de la emoción que él impartía en la misma. No se ha de confundir el efecto que puede producir un discurso en relación con la gestión posible de un sentimiento y el sentimiento como una emoción experimentada. Por el contrario, el discurso que pretende producir una emoción es en sí mismo refutable. En lo personal, ha pasado que cuando una persona habla con firmeza, un buen léxico impregna una gran emoción en su forma de hablar. Ninguna otra se atreve a contradecirlo. Pero debemos tomar en cuenta de que la persona que nos habla tenga uso de la razón, es decir, no nos dejemos influenciar si no cuenta con argumentos y fundamentos válidos. Ahora bien, para poder concluir con nuestra presentación,
Podemos decir que tanto el lenguaje como la emoción dependen una de la otra para poder difundir un ideal. Ambos influyen en la misma proporción, pues ¿de qué sirve tener un buen vocabulario, un buen léxico, si no le ponemos énfasis, seguridad y credibilidad en lo que decimos, ¿verdad? Y por el contrario, ¿de qué nos va a servir saber controlar nuestros impulsos emotivos cuando hablamos, si no sabemos qué es lo que vamos a decir? Es por eso que el lenguaje y la emoción influyen en grandes medidas en la difusión de una ideología, como lo hizo Hitler y los grandes gobernantes del mundo en sus discursos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros estos momentos y esperamos que les haya gustado. Cualquier comentario, por favor, déjalo abajito y dale un like a la página. Gracias. We don't talk anymore.